¿Alguna vez has sentido esa extraña sensación de saber que alguien ya no forma parte de tu vida y, aún así, sigue presente en cada rincón de tu interior? Te levantas por la mañana y, sin buscarlo, la memoria lo trae de vuelta. Intentas llenarte de actividades, pero basta un instante de silencio para que su voz, su rostro y ese final que nunca entendiste del todo, regresen como una sombra constante. Lo sé porque yo también lo viví. Y quiero confesarte algo desde el inicio. Soltar emocionalmente a una persona no es fácil, pero sí posible. El estoicismo me dio herramientas para lograrlo. Me mostró que incluso en medio del derrumbe, dentro de nosotros existe una fuerza silenciosa capaz de sostenernos. Hoy quiero compartir 6 lecciones que me ayudaron a dejar de aferrarme a lo que ya no estaba y a recuperar mi presencia en el aquí y ahora. Este no es un video para olvidar, sino para sanar con claridad, con dignidad y con conciencia. Antes de entrar en la primera lección, quiero invitarte a un gesto especial. Deja en los comentarios una sola palabra que sea tuya, auténtica y que no aparezca en este guión. Puede ser la emoción que sientes, la meta que deseas o un destello de lo que anhelas crear en tu vida. Esa palabra será tu firma en este viaje compartido. Y mientras lo haces, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí cada semana transformamos el dolor en fuerza y el pasado en sabiduría. Lección 1. Tus elecciones siguen siendo tuyas. Durante mucho tiempo sentí que mis emociones dominaban mi vida. Cada pensamiento, cada impulso, parecía dictar mis actos sin dejarme espacio para elegir. Si la extrañaba, pensaba que debía escribirle, aunque supiera que no era lo mejor. Si la rabia me invadía, creía que debía expresarla, aunque me dañara. Y si sentía ese vacío, mandar un mensaje a las 3 de la madrugada parecía inevitable. Era como estar sentado en el asiento del pasajero de mi propia vida, observando cómo otros decidían por mí, mientras yo permanecía atrapado en mis emociones. Todo parecía inevitable, hasta que descubrí un principio que me sacudió. No estás obligado a reaccionar. Siempre puedes elegir cómo responder. Al inicio me pareció injusto, porque durante años pensé que mis sentimientos eran una especie de sentencia inevitable. Pero el estoicismo no habla de emociones perfectas ni de ideales inalcanzables. Habla de aceptar la verdad. No somos lo que nos ocurre, somos lo que decidimos hacer con lo que nos ocurre. Comencé a hacerme una pregunta clave. ¿Quién estoy siendo cada vez que dejo que una herida decida por mí? Cuando me siento traicionado, abandonado o solo, ¿estoy siendo fiel a mis valores? ¿O solo reacciono desde el miedo o el dolor? No podemos controlar lo que hizo la otra persona, ni su partida, ni su falta de compromiso. Pero sí podemos elegir cómo interpretar esos hechos y cómo permitir que influyan en nuestra vida. Esa decisión, aunque parezca pequeña, marca la diferencia entre vivir atrapado en el pasado y vivir con libertad en el presente. Durante mucho tiempo mis reacciones eran siempre iguales. Me aislaba. Repasaba recuerdos, mensajes, gestos, hasta sentirme destruido. Me reprochaba no haber hecho más y caía en un ciclo interminable de dolor. Todo cambió el día que leí una frase que me marcó. Nuestra felicidad no depende de lo que sucede afuera, sino de cómo lo interpretamos. Fue como abrir los ojos. El dolor no viene de los hechos, sino de la forma en que los percibimos. Entonces decidí hacer un ejercicio concreto. Cerré los ojos y recordé una escena que me había marcado profundamente. Pero esta vez no me dejé arrastrar. Intenté observarla como un testigo neutral. Me pregunté, ¿esta reacción refleja quién quiero ser o es solo mi miedo hablando? Esa pregunta cambió todo. Comprendí que la diferencia entre reaccionar y responder es la diferencia entre sobrevivir o vivir plenamente. Entre dejar que las heridas nos definan o tomar el control de nuestra vida. Te propongo un ejercicio sencillo. Piensa en una situación reciente donde perdiste el control y escríbela en un cuaderno. Describe cómo reaccionaste sin juzgarte. Luego pregúntate, ¿esa reacción refleja mis valores o solo responde a mis miedos? Finalmente, imagina cómo habrías querido actuar si hubieras estado en calma y fiel a ti mismo. Esa versión de ti es tu nuevo estándar. Recuerda también observar los pequeños detalles. Cómo tu cuerpo se tensó, cómo cambió tu respiración, qué pensamientos aparecieron. Cada elemento es una pista de cómo tus emociones han guiado tus actos y de cómo puedes comenzar a retomar el control. Reconocer no significa juzgar, sino conocerte y empezar a actuar con intención. No eres víctima de lo que sientes, eres arquitecto de tus pensamientos, palabras y acciones. Ahí empieza de verdad el camino del desapego.
La libertad no es ausencia de dolor, sino la capacidad de decidir cómo enfrentarlo. Y cada vez que eliges responder en vez de reaccionar, te acercas más a la vida que deseas. Lección 2. Aprende a soltar con claridad. Una de las enseñanzas más difíciles fue comprender que soltar no significa dejar de amar, sino dejar de aferrarse. Creía que si soltaba lo vivido perdía valor, que aceptar el final era negar el vínculo. Pero esa era una trampa, una prisión emocional que me mantenía atado a recuerdos y expectativas que ya no podían darme nada. Todo cambió cuando leí una frase de Epicteto: no posees nada, todo lo que tienes te ha sido prestado por la naturaleza. Entonces entendí, todo en la vida es temporal, incluso las personas que amamos. Los momentos, los sentimientos intensos, nada nos pertenece para siempre. Son regalos prestados que nos transforman y luego nos enseñan a dejarlos ir. Empecé a ver cada relación como algo valioso pero temporal, no porque no importara, sino porque su valor estaba en su impermanencia. Soltar significa reconocer la belleza de lo que fue sin intentar aferrarse a lo que ya no puede volver. Es gratitud y libertad emocional a la vez. El desapego racional no es frialdad, es estar tan presente que puedes decir: te amé, pero no te retengo. Te deseo lo mejor y sigo mi camino. Para mí, el primer ejercicio fue visualizar a esa persona tal como era, con virtudes y defectos, decisiones y ausencias. Cerraba los ojos, respiraba y repetía mentalmente: no te poseo, no te retengo, te dejo ir con gratitud. Al inicio fue difícil, pero poco a poco esa práctica me liberó. Sentía el corazón más ligero, la ansiedad menor, y podía respirar sin culpa. Soltar no significa que no duela o que no extrañes. Significa no vivir atrapado en la memoria de lo que ya no existe. Es aceptar la realidad y desde ahí construir paz interior. Cada acto de desapego es fortaleza, no debilidad. Para profundizar, practica esto. Cada día siéntate en silencio. Permite que la emoción surja y luego repite: te dejo ir con gratitud. Te deseo bienestar. Yo sigo mi camino. Hazlo hasta sentir alivio. Otra herramienta poderosa es escribir. ¿Qué aprendí de esta relación? ¿Qué parte de mi felicidad estaba condicionada a esa persona? ¿Qué puedo hacer hoy para recuperar mi libertad emocional? Escribir no es para culpar ni justificar, sino para comprender y soltar. Recuerda, soltar no borra lo vivido, solo te libera de lo que ya no puedes controlar. Abre espacio para nuevas experiencias, para ti mismo. Cada acto consciente de desapego es un paso hacia tu paz interior y hacia la libertad que siempre estuvo dentro de ti. Lección 3. Dirige tu atención hacia donde quieres que vaya tu energía. Después de una ruptura, la mayor lucha no está en el corazón, sino en la mente. El corazón sabe que terminó, pero la mente se aferra a recuerdos, a lo que pudo ser, a palabras no dichas. Yo pasaba horas reviviendo su voz, cada gesto, cada discusión. Bastaba un aroma, una canción o una frase para que todo volviera. Pensaba que lo que me dolía era ella, pero entendí que lo que realmente me desgastaba era donde ponía mi atención. Mi energía seguía mis pensamientos y yo la estaba entregando a lo que ya no existía. Marco Aurelio lo resumió bien. La vida de un hombre es lo que hacen sus pensamientos. Cada pensamiento al que das poder se convierte en el terreno donde crece tu realidad. Yo estaba construyendo la mía sobre recuerdos que me arrastraban atrás. Entonces entendí algo poderoso. Tu atención es tu recurso más valioso y tú decides dónde enfocarla. Una sombra no te nutre, un recuerdo no puede construir tu presente. Lo que inviertes en lo que ya no existe se pierde. Para cambiar, hice algo concreto. Escribí 3 prioridades que quería poner en el centro de mi vida. Solo 3 para no dispersarme. Para mí eran mi salud, un proyecto creativo que siempre pospuse y mi crecimiento interior a través de la lectura. Cada vez que mi mente iba al pasado, llevaba mi atención a esos 3 puntos. Aunque fueran solo 5 minutos, esa práctica empezó a cambiar mi energía. No se trataba de ignorar el dolor, sino de reconocerlo y luego no alimentarlo más. Piensa en tu atención como una linterna. Puedes apuntarla a lo que perdiste o dirigirla a lo que aún puedes crear. Esa linterna está en tu mano cada día. Te propongo un ejercicio práctico. Escribe 3 cosas que hoy sean importantes para ti. Pueden ser pequeñas, como un paseo, una conversación o un instante de calma. Cada vez que los recuerdos dolorosos regresen, recuerda esos 3 puntos y dirige tu atención hacia ellos. Hazlo con paciencia, con ternura, pero también con firmeza.
Con el tiempo, tu mente aprenderá a seguir tu guía en lugar de quedar atrapada en lo que ya no existe. Recuperar tu atención es el primer paso para recuperar tu vida. No se trata de borrar el pasado ni de negar el dolor, sino de decidir dónde colocas tu energía y a quién o a qué permites que tu corazón y tu mente se enfoquen. Ese es un acto de verdadera libertad. Es tu poder consciente sobre tu propia existencia. Lección 4. Transforma el dolor en aprendizaje. Al enfrentar una pérdida, descubrí algo que al inicio me resistía a aceptar. El dolor es un maestro que llega sin aviso. Durante mucho tiempo traté de escapar de él, buscando distracciones, alivios temporales y respuestas rápidas. Pero nada funcionaba del todo. El vacío seguía allí, sobre todo cuando estaba a solas conmigo mismo. Entonces probé algo diferente. En lugar de huir, empecé a escucharlo. Lo miré de frente sin excusas ni máscaras. No fue fácil, pues había aprendido a reprimirlo e ignorarlo. Pero al hacerlo con honestidad, algo cambió. El dolor empezó a mostrarme verdades que antes no quería ver. Los estoicos enseñan que no hay que esquivar el sufrimiento, sino observarlo como una oportunidad para crecer, como un espejo que revela tanto nuestras debilidades como nuestras fortalezas. Inspirado por esa visión, tomé un cuaderno y escribí todo. Lo que me dolía, lo que no entendía, lo que aprendí. No lo hice para juzgarme, sino para comprenderme en medio del caos. Descubrí que había idealizado demasiado la relación, buscado validación fuera de mí y pasado por alto señales claras de que era momento de soltar. Comprendí que el dolor no es un enemigo, sino un mensajero que nos lleva hacia la introspección y la sabiduría. Cada emoción, recuerdo y herida puede convertirse en lección sobre quién soy y lo que quiero en mi vida. Me pregunté con sinceridad, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué revela sobre mis límites, mis valores y mis deseos? Escribirlo como si aconsejara a un amigo me ayudó a abrazar mi vulnerabilidad sin sentir derrota. Con el tiempo comprendí una verdad fundamental. El obstáculo es el camino. Lo que más nos hiere suele contener la semilla de nuestro crecimiento. Cada pérdida y desilusión es una oportunidad de reconstruirnos con mayor fuerza y conciencia. Te propongo un ejercicio. Escribe qué pasó, qué sentiste y qué aprendiste. Hazlo sin culpas ni justificaciones. Luego reflexiona. ¿Qué enseñanza puedo extraer que me haga más consciente y resiliente? Al hacerlo, el dolor deja de ser castigo y se convierte en guía. Recuerda, aceptar el dolor no es rendirse, es reconocerlo, aprender de él y avanzar. Cada herida puede transformarse en un peldaño hacia tu libertad emocional. Lección 5. Construye resiliencia emocional desde dentro. Descubrí algo esencial. No es dejar ir lo que duele, sino no tener la fuerza interna suficiente para mantenerse en pie después. Durante años busqué estabilidad en otros, creyendo que alguien más completaría mi vida, pero comprendí que eso era una ilusión. Mientras mi equilibrio dependiera de otra persona, su ausencia siempre podría derrumbarme. Epicteto lo expresó con claridad: nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Antes de soltar a alguien, tuve que reconstruirme desde dentro. La resiliencia emocional no surge de un día para otro. Se edifica con gestos pequeños y constantes que refuerzan la relación con uno mismo. Para mí comenzó con poner límites. Dejé de buscar noticias de ella. Guardé fotos que me herían y decidí decir no a pensamientos y hábitos dañinos. Fue un paso sencillo pero decisivo. Después empecé a nutrirme, dedicar tiempo diario a mí mismo. Caminar, escribir, respirar profundo, meditar o simplemente observar mis pensamientos sin juzgarlos. Cada acción me recordaba que podía sostenerme a mí mismo. Cada noche me hacía una pregunta. ¿Hoy fui mi refugio o mi enemigo? Así entendí que la resiliencia no es dureza ni indiferencia. No se trata de fingir que no importa, sino de atravesar la tormenta sabiendo que tienes bases firmes dentro de ti. Esa solidez proviene del autocuidado, la disciplina y el amor propio. Resiliencia significa repetir hábitos que nutran tu estabilidad. Leer, meditar, escribir, ejercitarte o simplemente respirar con atención. Cada decisión consciente fortalece tu centro interno y te prepara para las tormentas emocionales. Te propongo un ejercicio. Elige un límite que proteja tu bienestar, como dejar de releer mensajes o de revisar redes que te afectan. Luego dedica al menos 20 minutos diarios a una actividad que te reconecte contigo. Al final del día, pregúntate, ¿me traté con cariño o fui mi peor crítico? Recuerda, la resiliencia es un proceso paciente y constante. Cuando aprendes a sostenerte desde dentro, descubres algo poderoso.
Puedes atravesar cualquier tormenta porque has aprendido a ser tu propio refugio. Lección 6. Cultiva la gratitud y la aceptación. Tras las tormentas emocionales, llega un momento de silencio. No es paz total ni caos, sino un espacio en el que el alma deja de gritar y empieza a escuchar. En ese silencio puedes reconciliarte con lo que nunca entenderás del todo. Yo no obtuve todas las respuestas. No supe por qué ocurrió todo de esa manera, ni si ciertas palabras fueron totalmente sinceras. Pero entendí algo liberador. No todo necesita explicación. Aceptar lo que sucede no es rendirse, es mirar la realidad con serenidad. Los estoicos no luchaban contra la realidad, la aceptaban y encontraban en ello libertad. Aceptar es un acto de sabiduría, pero también de gratitud, incluso por lo que dolió, porque el dolor transforma y fortalece. Cada experiencia contribuye a nuestra madurez. Así empecé a practicar un hábito. Cada noche escribía 3 cosas por las que estaba agradecido. Al inicio parecía forzado, luego se volvió natural. A veces eran cosas simples. Respiré profundo, no envié ese mensaje, di un paso adelante. Pequeños actos que mostraban mi progreso y resiliencia. La gratitud no borra el pasado, pero cambia cómo lo llevamos. Nos ayuda a soltar resentimientos y a ver con claridad. La aceptación, por su parte, es dejar de preguntar por qué y empezar a decir, pasó y ahora sigo adelante. El pasado ya no existe, el futuro aún no llega. Lo único real es este presente, que merece tu atención. Aceptar no es resignación, es usar lo que ocurre como base para vivir mejor. Si hoy aún luchas con recuerdos, prueba este ejercicio. Escribe 3 cosas que te dieron un respiro, por pequeño que sea, y agradécelas. No porque todo esté bien, sino porque sigues caminando. Ese acto refuerza tu fuerza interior. Cuando dejas de resistirte a lo que no puedes controlar, descubres libertad. Estás abierto a recibir lo que la vida trae. Cada experiencia, desafío o pérdida se convierte en oportunidad de crecer y fortalecer tu mente y tu corazón. Y esa es la verdadera libertad. Vivir con gratitud. Aceptar lo que no se puede cambiar y estar presente para construir la vida que mereces.